Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, y en el vídeo de hoy por fin traemos a los pececitos para este acuario que tengo a mi derecha. Pero hoy es un día especial, hoy es un día para ver unos peces que no están muy vistos, unos peces que son poco conocidos y que a mucha gente le da miedo, pero para eso estamos aquí, para que todos vosotros perdáis el miedo a estos peces. Son unos peces para los que muchos me preguntáis, ¿qué pez puedo meter en un acuario pequeñito? Pues estos peces son muy pequeñitos y si lo hacemos bien los podemos mantener en acuarios muy pequeñitos, como por ejemplo este que tengo a mi derecha. Son 38 litros brutos, netos se quedarán aproximadamente unos 30, pues unos 35 aproximadamente, y yo creo que está bastante bien para esta especie de pez, que ahora hablaremos un poquito de él. Lo tengo por aquí, el paquetito. No quiero andar con mucho vaivén, ya que, bueno, vienen de la agencia, y a raíz de esto, pues os quiero comentar una cosa. Lo primero de todo, agradecer a Peces que haga posible todo esto, que haga posible traer aún los mejores peces con la mejor calidad que hay en este país, bajo mi punto de vista. Y muchas gracias de verdad por ayudarnos con todos los proyectos y un poquito a que el canal avance a mejor, para que evolucione para bien. Dicho esto, vamos al tema de las agencias, tenerlo muy claro, ¿vale? Las mejores épocas para el envío de peces son primavera y otoño. ¿Por qué? Porque las temperaturas son suaves y es la mejor época para nutrirnos de peces cuando los vamos a comprar online. No obstante, hay tiendas y tiendas, ¿vale? Hay tiendas que funcionan maravillosamente bien en invierno, en verano, en primavera y en Navidad, cuando queramos. Y hay tiendas que mejor ni en invierno, ni en primavera, ni en Navidad, nunca, ¿vale? Peces obviamente lo hace genial. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? Por las temperaturas. Yo, me lo dijo Jorge ayer, me dijo, oye Paco, ¿y si te lo pongo para que vaya directamente a agencia y así tú lo recoges cuando salgas de trabajar? Y dije, perfecto, eso es lo que hay que hacer. Así que de aquí os insto a que le digáis a vuestra tienda de confianza, o si compráis en Peces, que le digáis, por favor, pónmelo para recoger en agencia. ¿Por qué? Porque si tú sales por lo que sea de casa, o si tú estás fuera de casa durante el día y de repente llega el repartidor, lo que va a hacer es estar moviendo a los peces de un lado para otro, el traqueteo de la furgoneta, los cambios de temperatura dentro de la caja, la furgoneta afuera. Al final puedes tener un disgusto con los peces, o que los peces sufran de más, lleguen estresados, y el estrés y los peces, enfermedades seguras. Entonces, si podemos, evitamos todo esto y pedimos que nos lo manden directamente a agencia, lo recogemos y ya está, va a ser mucho más seguro. Dicho esto, vamos ya con esta mega especie de pez, que es una pasada. Buddies Tiger, Dario, es que es Buddies Camaleón, como lo queráis llamar, es una maravilla. Buddies Tigre Negro, son una pasada de peces. Vamos, si os parece, a hacer el unboxing, empezamos aclimatación y cuando los peces estén tranquilitos vamos viendo parámetros, vamos viendo alimentación, vamos viendo todo, ¿vale? Todo en profundidad a lo largo de este vídeo. Vamos a ello. Bueno, pues vamos a ver qué tiene la cajita, ya la tenemos por aquí. La he abierto para comprobar que no se viesen direcciones, y conforme abrimos la cajita, esto es básicamente lo que se encuentran en todos los pedidos, o prácticamente la totalidad de pedidos. Aquí estáis viendo, ¿vale? Dario, Myanmar, ¿vale? Buddies Tigre Negro, es una pasada. En concreto yo le pedí a ver si fuese posible una hembra y 4 machos, ya explicaremos un poquito esto, o sea, al revés, un macho y 4 hembras, ya explicaremos un poquito esto del por qué, pero todo tiene un porqué, ¿vale? Y nada, por aquí nos dice, hola Paco, muchas gracias por tu pedido, esperamos que haya suerte y que los disfrutes. Pues nada, vamos a ver si va bien con estos pececitos. Como siempre, en una cajita de por spam, bien protegidos, cuando se trata de peces, esto es fundamental. Bueno, mirad, ya he abierto aquí un poquito la caja, no sé cómo vendrán, supongo que vendrán genial, la verdad. Por aquí un poquito de alimento, ¿vale? Esto es Artemia en salmuera, esto viene bastante bien para alimentar pececitos pequeños, sobre todo como son estos, que ya veréis el tamaño cuando esté en el acuario. Esto, genial, muy recomendable, lo podemos abrir, luego lo guardamos en el frigo y es un alimento de calidad. Es Nauplio de Artemia 100% natural. Vale, no voy a mover mucho, esto no lo vamos a ver así muy de cerca porque no quiero estresar en absoluto a los peces. Aquí yo creo que va uno, efectivamente, está justo ahí abajo. ¿Veis? Miedo, es que son súper pequeñitos. Entonces, como tampoco vamos a ver mucho y no quiero estresar a los peces, están bien, ¿vale? Se les ve, ya lo he visto yo. Y nada, vamos a comenzar la aclimatación y el siguiente corte los vemos ya en el acuario, chicos, que hay mucho que explicar de estos pececitos y en bolsa no se aprecia lo bonito que son. Así que
Vamos ya a comenzar esta aclimatación muy lentita y ya sabéis, primero en temperatura y luego poco a poco añadimos agua para aclimatar en parámetros. Bueno, pues ya tenemos por aquí nuestro acuario, ya sabéis, acuario biotopo de la zona del sudeste asiático, biotopo asiático y no podía ser menos, nos teníamos que decantar por algún pececito y tuvimos que descartar a los betas porque obviamente nos iban a acabar saltando del acuario, con la raíz esta era imposible poder taparlo. Nos decidimos por este pececito que proviene del sudeste asiático, regiones de la India, Nepal, se han descubierto también poblaciones en China recientemente y la verdad es que es un pasote de pez. Y ahora bien, una de las respuestas de por qué meto plantas, esta especie de pez requiere acuarios densamente plantados o por lo menos plantados con zonas bien definidas. ¿Por qué? Porque si metemos más de un macho, cuidadín, cuidadín, y entramos ya al trapo con el tema de la convivencia entre machos y hembras. Pero para ello vamos a acercarnos un poquito y vemos más de cerca a estos bicharracos. Y ahora vamos a jugar con un truco. Cambiamos la iluminación y no veáis cómo gana un acuario. En este caso le hemos puesto la Twinstar, la 300 de la serie S, y es una pasada la calidad de color que coge todo. Son pecitos recién llegados y aún están sacando el color, pero mirar este macho, mirar qué pasada, qué maravilla de pez. La coloración que tiene este Buddies Tiger, la variedad Tiger que hay, pues bueno, hay distintas variedades y esta pues es la Tiger que yo creo que es una pasada. Están todos desperdigados por el acuario y la verdad es que ya me voy haciendo a ellos, llevo un par de días con ellos aquí en el acuario y ya más o menos me voy conociendo sus costumbres. A ver, ¿por qué no se pueden tener más de un macho en acuarios así de pequeñitos? En acuarios así de pequeñitos, si no tenemos territorios bien definidos, lo que van a hacer los machos es perseguirse continua y constantemente. Entonces, muchas plantitas van a asegurar muchos territorios y que los machos no estén persistentemente persiguiéndose. ¿Por qué digo esto? Porque a veces es muy complicado poder seleccionar un macho, 4 hembras, como han hecho los compañeros de peces. Lo más normal es que cuando llevamos a una tienda sea muy difícil sexarlos porque las diferencias sexuales son muy complejas de ver, sobre todo en ejemplares jóvenes. Pero bueno, más o menos yo creo que los compañeros de peces lo han hecho genial y en este caso hemos conseguido unos pececitos que es una maravilla. Esta es una de las hembras que nos han llegado y ya estáis viendo un color un poquito más apagado, más redondeadas, el macho es más estilizado. Este está un poco fino, pero bueno, ya se irá poniendo gordito. Y como veis, ya los estáis viendo, nadan en las zonas bajas del acuario. Les gusta mucho el tema de los escondites, cuevas y tal, que se puedan ocasionar pues, con los distintos botánicos que hemos metido aquí. La verdad es que es una pasada. Y siempre están picoteando. Por eso, muy importante el tema de meter, como ya dijimos en algún vídeo, de meter esos ostrácodos que nosotros metimos en el acuario y que les servían de alimento en estas primeras fases. Es un pez que insistentemente va a estar buscando comida por todo el acuario. De hecho, mirad, está todo el rato buscando comida por todo el acuario, buscando pequeños animalitos pegados a los cristales, pequeños crustáceos, gusanitos. De todo esto es de lo que se alimenta. Entonces, algo clave en la alimentación también y que tenemos que decir es que no es tan delicado como parece, ¿vale? El tema de alimentación. Al principio del todo es complicado que nos coma el alimento seco, pero si lo vamos acostumbrando cuando el pez tiene hambre, la primera toma del día le damos seco y poco a poco el pez se acostumbrará. La forma que tengo yo de darle seco, por ejemplo, mirad, en este caso me preparo un recipiente con la comida del pececito, en este caso pues voy a utilizar los micro pellets de Azo, y nada, con una jeringa, yo por la zona que sé que los peces más o menos ya acuden a comer, pues echo un poquito, no mucho, ¿vale? Y mirad, conforme vaya cayendo el alimento, pues los peces, si lo ven, se acercarán a picotear y es importante hacer esto, mirad. Es importante hacerlo con la primera comida, ¿veis? ¿Veis cómo aceptan ya de buen grado el seco? Pues esto es importante hacerlo con la primera comida para que los peces poco a poco se acostumbren a picotearla y no los mal acostumbremos con comidas tipo artemia congelada y tal, que ahora os explicaré, yo daré unos tips para que cojan buen color estos peces y sea una pasada. Pero esto con la primera comida del día os recomiendo que lo hagáis y poco a poco así vais a acostumbrar a vuestros buddies a que coman alimento seco. Pero ahora bien, el truco. Vamos a dejar este alimento seco y yo por lo menos les voy a dar cosas de calidad, ¿vale? Al final es un pez muy especial, es un pez que es una pasada
y para tenerlo con buena coloración y en buenas condiciones yo creo que hay que utilizar comida de primera. La comida de primera, yo la que más os recomiendo, Grindal. En caso de que no tengáis Grindal, Artemia. Y no cualquier Artemia vale. Y aquí viene el truco. Mirad. Os tengo por aquí una muestra de Artemia y ahora os voy a contar una cosita, ¿vale? Los flamencos, ¿sabéis qué especie de ave es, no? Un flamenco, ese ave rosita, súper chula, con las patas súper largas, que habita en muchos humedales de muchos países, ¿vale? El tema, ¿por qué el flamenco es rosa? Precisamente por esto que tenemos aquí, por estas artemias, entre otros mini animalitos y crustáceos de los que se alimenta. Esta artemia le da al flamenco muchos betacarotenos, muchos, pues eso, precisamente carotenos, que le dan y le permite adquirir esa coloración rosita al flamenco. Precisamente eso, que el flamenco luzca, que sea una maravilla. Bueno, pues si vosotros os fijáis cuando compráis la artemia, vais a ver artemias que son transparentes, artemias que son marroncitas y artemias un poquito más frescas, artemias rosas. La estáis viendo aquí en el bote, ¿no? Pues lo que yo hago a la hora de alimentar a estos peces, lo llevo haciendo ya 2 días y lo seguiré haciendo durante 3-4 semanas, es seleccionar estas artemias cada vez que congele la artemia y añadírselas a ellos principalmente. ¿Para qué? Para que vayan adquiriendo coloración rápidamente, porque sí, amigos, los peces también necesitan de esos carotenos, de esos betacarotenos para lucir sanotes y para lucir coloraciones espectaculares. Así que os contaré qué tal va el experimento, pero vamos, que esto está más que probado. Así que yo os insto a que lo probéis. Si queréis alguna especie de pez potenciar su color, pues esto es un alimento de calidad. También podréis probar con la larva roja, descongelada, y sobre todo con el Grindal. El Grindal les encanta, es un alimento súper fresco, súper sano y, vamos, archiconocido y probado por todo el mundo. Vamos a echarles de comer para que veáis cómo comen, se atiran a la artemia. Mirad, vamos a añadir esta rosita que teníamos por aquí y ya veréis, ¿eh? Es cuestión de segundos, es que no me ha dejado prácticamente ni grabarla. Esto es una hembrita que ya va cogiendo bastante coloración y ahora está aquí el macho incordiando un poquito porque ha visto que le ha quitado la comida. En fin, esto es normal, ¿vale? No os preocupéis, nunca llegan a ser tan agresivos como para llegar a matarse. Pero bueno, ahora os comentaremos una cosa porque vais a ver cómo van a cambiar de coloración a lo largo del vídeo estos peces, que por algo se llama Badis camaleón. Es una maravilla. Vamos a añadir más porque se me están poniendo un poquito agresivos. Mirad cómo van, ahí el macho. Acaba de coger, otra hembra por aquí. Y como veis, pues le van picoteando, le caben perfectamente en la boca, con alguna dificultad que otra, pero bueno, se la acaban comiendo de buen grado, la verdad. Bueno, pues este es un alimento de calidad, esta artemia. Con esto no vais a fallar, no os cuesta prácticamente dinero, es un pez que come muy poco. Yo, de hecho, cada vez que descongelo, pues aprovecho y alimento otros acuarios. Pero bueno, que más que intentar acostumbrar al pez a que coma seco, que al final es un alimento de peor calidad, el alimento seco, que este alimento congelado, el alimento vivo, yo miraría por hacer el esfuerzo e intentar darle pues un alimento de calidad, ya que es un pez tan bonito, tan exquisito, pues qué menos que darles pues una alimentación correcta, una alimentación que de verdad haga que el pez luzca, pues como estáis viendo aquí, que es una maravilla verlos tan activos y tan bonitos. Así que nada, yo voy a seguir alimentándoles y os sigo contando consejitos de estos buddies. Y ahora os estaréis preguntando por el tema de los parámetros. ¿Son delicados estos peces con los parámetros? En absoluto. De hecho, este es uno de los peces que os ayudan con la factura de la luz. Estos peces pueden llegar a vivir incluso soportando temperaturas de unos 16-17 grados como mínimo, ¿vale? De ahí hasta los 25 grados. De hecho, es un pez un poquito todoterreno también con sus parámetros, siendo capaces de aguantar pH desde el 6,5 hasta el 8 y GH desde 5 grados hasta los prácticamente 19 grados de GH. Es una locura, es un pez todoterreno, no es nada delicado con eso, sí que es verdad que necesita un agua de calidad, limpita, y sin, sobre todo, lo que mata prácticamente a muchos de estos peces son fluctuaciones en pHs y parámetros que están continuamente bailando. Una estabilidad en parámetros, sean los que sean, dentro de su rango, es fundamental para estos peces y para otros muchos. Así que ya sabéis, la estabilidad es la clave en muchos de estos acuarios para mantener pececitos así. Y ahora la pregunta del millón: ¿se puede reproducir este pez en acuario? Efectivamente, se puede reproducir en acuario. No es muy complicado, los peces no depredan a los huevos, no depredan a las crías, pero sí bien es cierto que alimentarlos en sus primeras etapas es algo complejo por lo pequeñitos que son. Pero bueno,
No es imposible, nosotros lo intentaremos. Para ello vais a ver cómo el macho continuamente atosiga a la hembra, despliega sus aletas, hace bailecitos. Pero bueno, de momento estos no están preparados, todavía es pronto para ello. Pero lo vais a ver, ¿vale? Pequeños bailes de cortejo y van a elegir una zona escondida, ¿vale? No hacen puestas en cuevas, no hacen puestas sobre plantas, simplemente eligen una zona del acuario, las que ellos crean convenientes, a veces se esconden y nada, la hembra desova, el macho lo fertiliza y es el macho en estos casos los que suele cuidar a esos huevecitos, ¿vale? Hasta que eclosionan y demás. Así que nada, es curioso, si lo conseguimos, pues lo explicaremos aquí en el canal. De momento no puedo hablar más porque no tengo experiencia sobre la reproducción de estos peces. Una maravilla, vamos a seguir. ¿Podemos mantener a estos pececitos con gambitas y otros peces? Yo os recomiendo que a estos peces los mantengáis solos. Es una especie lo suficientemente bonita y singular como para disfrutar de ellas en soledad y van a estar mucho mejor cuando el pez esté solo, cuando el pez esté tranquilo, cuando al pez no lo esté molestando otra especie de peces. Especies de peces muy activas los van a estresar y van a hacer que prácticamente no podamos disfrutar de nuestros peces, ¿vale? Las gambitas van a ser depredadores natos de esas crías de gambitas, así que os recomiendo que no los introduzcáis o que no introduzcáis gambitas en su hábitat porque van a depredar a las crías. Por lo tanto, yo creo que es una especie de pez súper chula, singular, coqueta y sobre todo distinta a lo que estamos acostumbrados a ver y que merecen estar pues, en un proyecto como este, en un proyecto solito. Yo la verdad es que aún me queda un poquito de limpieza en las raíces y tal, pero bueno, es un acuario natural, es un acuario biotopo y este pequeño moco que le salen a los troncos al principio mezclado con esa alga diatomea, pues va a tender a desaparecer y se va a ver un acuario más limpio y los peces pues, van a estar más cómodos. Pero bueno, esos son detalles menores, la calidad del agua es brutal. Estoy haciendo cambios de agua cada 3 días en este caso hasta que el acuario tenga una madurez de unos 2-3 meses y luego ya veremos. Más cositas. Esperanza de vida de estos peces. Bueno, llegan a vivir hasta 5 años en cautividad, a veces quizás incluso más, y la verdad es que para ser un pez tan pequeñito me sorprende que sean capaces de llegar a una edad como esa, 5 añazos. Y poco más que comentaros de esta especie de pez. ¿En cuánto pueden convivir estos peces? A ver, se recomienda que cuando vayamos a tener 2 machos, mínimo en 100 litros por el tema de los territorios y demás, y que no acaben pues, con persecuciones, peleas y demás. No hace falta tapar los acuarios porque, como veis, es una especie de pez que siempre suele estar por la parte media-baja de los acuarios, no suele salir a superficie, por lo tanto no vamos a tener saltos y sustitos raros, aunque como todo pez, en cualquier momento de un susto, una persecución tonta, pues pueden llegar a saltar, pero bueno, para eso podríamos bajar un poquito el nivel de agua y ya con eso contrarrestamos. Un grupo, yo en este caso he escogido un grupo de 5 individuos para 38 litros, serán unos 30 y pues eso, 34, 33, 35 litros netos. Vamos a probar qué tal, yo creo que voy a acabar metiendo más, pues a lo mejor 3-4 individuos más, no muchos más la verdad, porque tampoco quiero tener aquí un harén. Sí que es verdad que me han comentado que en grupos un poquito más grandes el comportamiento es distinto, el comportamiento es mucho más gregario, mucho más, no lo sé, se ve al pez de otra forma. Entonces, bueno, pero tampoco quiero que esto se convierta en una persecución de machos contra machos, entonces veremos. No obstante, voy a ir pronto a peces físicamente y probablemente elija algún pececito más que otro para traerme. Son una pasada, me encantan, son peces curiosos, son peces raros, son peces que no se ven mucho, son peces a los que hay que perderles el miedo. Ya habéis visto como desde el principio prácticamente llegan a picotear el seco y si los acostumbramos poco a poco, si no queréis estar con congelado y vivo, pueden llegar a comer, no hay problema, pero eso requiere constancia y sacrificio. Yo, insisto, os aconsejo alimentos de calidad con especies de peces así tan delicaditas. Y nada más, gente, ahora a disfrutarlos, yo me voy a quedar por aquí observándolos, viendo su comportamiento y quién sabe, si en un futuro conseguimos criarlos, igual tenemos aquí buddies para regalar a todos los miembros del canal, que por cierto, os podéis hacer miembros por 0,99 céntimos. Nada más, gente, lo vamos dejando ya por aquí. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como este y sobre todo queréis que hagamos más vídeos sobre las aguas negras, las especies de peces y los veamos unas semanas más tarde a ver si el truquito de la Artemia ha resultado o no ha resultado, pues ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¿Dónde? Aquí, en Casa Acuarios 4K. Hasta entonces, sed felices, gente. Adiós.